Bien, vamos a orar entonces. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos porque nos has regalado un sábado más donde podemos encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos guíes con la influencia de tu Santo Espíritu y la compañía de tus ángeles para entender este tema tan importante. Todo por Jesús. Bueno, esta va a ser la clase número 7 sobre la teología de la última generación. Y como les comenté en la clase anterior, empezamos a estudiar el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y allí, comenzamos a ver la importancia que tiene este tema para el Evangelio. Esta va a ser la parte 2, así que la clase anterior fue la parte 1, esta va a ser la parte 2. Y vamos a tratar sobre la naturaleza inferior de Cristo. ¿Recuerdan que aprendimos sobre la naturaleza superior y la naturaleza inferior? Hay una naturaleza superior y una naturaleza inferior en la humanidad, en el hombre. Y nos interesa saber en esta ocasión qué tipo de naturaleza inferior tomó Cristo durante la encarnación. Aprendimos que Cristo no llevó a la humanidad de forma aparente o vicaria. Recuerdan que les leí algunas citas del libro Preguntas sobre Doctrina que decía que Cristo tomó la naturaleza humana como sustituto en forma vicaria, pero que Él no tuvo la naturaleza humana de forma innata o intrínseca en Él. Esa era la postura del libro Preguntas sobre Doctrina. La idea que sostiene que Cristo llevó a la humanidad en forma aparente o vicaria, pero sin ser inherente en Él, es completamente falsa y errada. Ahora, sin embargo, nos interesa saber en esta clase, o sea, lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo fue la calidad o la cualidad de esa naturaleza humana que Cristo tomó. ¿Cómo fue Cristo en su naturaleza inferior? ¿Qué tipo de naturaleza humana tuvo en su herencia? En su herencia biológica en la carne, desde luego. ¿Qué tipo de carne tomó? Sobre esta cuestión, sobre estas preguntas, les voy a leer las siguientes dos citas que son citas oficiales. La primera es del libro Preguntas sobre Doctrina, página 321. Ya ustedes tienen ahí el material y pueden seguirlo. Esas dos primeras citas que van a leer ahí no son citas de Elena de White, son citas de eruditos. Esta primera es del libro Preguntas sobre Doctrina, página 321, dice: bien se podía decir de él que fue escogido de entre el pueblo, porque fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cita Hebreos 7:26, y eso es algo con lo que estamos de acuerdo. El problema es que ellos están citando Hebreos 7:26 y lo están aplicando no al carácter que Cristo tuvo, a que Cristo fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores en su carácter, sino a la carne o a la naturaleza humana que Cristo tuvo en su naturaleza inferior. A eso es que lo están aplicando, y eso es un error. Hebreos 7:26 no está hablando de la calidad de la carne que Cristo heredó, sino del carácter intachable, el comportamiento santo que Cristo tuvo en toda su vida. Él fue inmaculado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ellos siguen diciendo: entró a formar parte de la humanidad no por generación natural, sino mediante un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Aquí hay una mezcla terrible de verdad y mentira. Dios era su Padre, aunque nació en la carne, era no obstante Dios. Y ahora viene la declaración que nos interesa. Dice: y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Y lo que ellos están diciendo es que en la herencia de la naturaleza humana que Cristo tomó, Él estaba exento, como dice aquí, de algo que todo hijo de Adán tiene, por herencia. Todo hijo de Adán tiene pasiones, contaminaciones heredadas, malas tendencias que son inherentes en el género humano, que nacemos con ellas, están allí en la carne humana. Y ellos dicen aquí que Cristo no tomó eso, no lo tuvo, estaba exento de eso. Esas pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán, pues Cristo no la tuvo. Eso es lo que ellos están diciendo.
Además que la última oración sugiere la comprensión en una doctrina del pecado original, porque ellos dicen que Cristo no solo no tuvo pecado en su conducta, o sea, en su comportamiento, en su carácter, sino que tampoco tuvo pecado en su naturaleza. Lo que induce el pensamiento de que ellos creen que el pecado puede estar en la naturaleza intrínseca, en la herencia biológica, en la carne, en la naturaleza inferior. Heredamos pecado, nosotros nacemos con pecado, nacemos pecadores, y Cristo no tuvo pecado, no solo en su conducta, sino tampoco en su naturaleza. Así que la doctrina del pecado original los llevó a ellos a concluir que Cristo, para poder salvarnos, pues Él no tuvo ningún tipo de pasión hereditaria. La siguiente cita es de Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, es un libro más moderno, la página 56 dice, hablando de Cristo, se mantuvo libre de la corrupción hereditaria. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Esto es lo que ellos creen, lo que se enseña actualmente de manera oficial en la iglesia adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. Así que si ustedes tienen que hacer frente y combatir diariamente una corrupción hereditaria que está allí en su naturaleza, si tienen que combatir propensiones e inclinaciones al mal que están allí en su carne y pasiones pecaminosas, pues Cristo no tuvo que combatir eso, no tuvo que luchar contra eso. Nosotros sí, porque nosotros heredamos eso en la naturaleza, pero Cristo no. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo era Él en la carne? ¿Y qué dice el espíritu de profecía? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una comparación entre lo que dice la Biblia y los testimonios y lo que dicen estas dos citas. Esas dos primeras citas que aparecen allí en ese material son erradas. Enseñan una nueva teología. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 1 al 3 dice que Cristo era del linaje de David según la carne. Del linaje de David según la carne. La palabra que se traduce ahí como linaje en el griego es la palabra sperma. ¿Les suena familiar? En español tenemos la palabra esperma y espermatozoide. Así que Cristo era del esperma o el espermatozoide de David según la carne, según la calidad o el tipo de carne. Y ustedes me van a decir, pero espera un momento. En la concepción de Cristo no hubo un aporte masculino. No hubo un esperma masculino involucrado. No. Pero sí estuvo involucrada la herencia biológica y natural de la naturaleza de María. Y María era descendiente de David. Así que en la genética de la carne de Cristo estaba el ADN, por así decirlo, del esperma de David, del rey David. O sea, en cuanto a la carne, en cuanto a la naturaleza humana biológica, Cristo era descendiente natural del rey David. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia cuando dice que Jesucristo era del linaje, la palabra linaje ahí es esperma, de David según la carne. Y lo está diciendo Pablo, no es un invento mío. Cristo era del esperma de David según la carne. Aunque no hubo un aporte masculino en la concepción de Cristo, a través de María heredó biológicamente y naturalmente todo lo que hereda un descendiente natural de Adán, en este caso del linaje de David más específicamente. Ahora, ustedes saben que David tenía una naturaleza bien santa, inmaculada, ¿verdad? No, ustedes saben que no era así. David dice en el Salmo 51:5, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que no hay duda alguna de que David tenía una naturaleza pecaminosa. Y Cristo era del esperma o de la naturaleza, de la herencia biológica de David según la carne. Eso dice la Biblia. Siguiente cita, y ustedes la pueden ver ahí. El Ministerio Médico, página 237, párrafo 3, eso lo dice Elena de White. Debe revelarse diariamente la compasión del Salvador, debe seguirse el ejemplo que Él dejó. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, nuestra naturaleza ¿cómo? Pecaminosa, ustedes lo pueden leer ahí. ¿Y para qué hizo eso? ¿Para qué Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué es pecaminoso? Una naturaleza pecaminosa es precisamente una naturaleza humana que tiende o se inclina por el pecado. Eso es una naturaleza pecaminosa.
tiene pasiones, tiene tendencias, tiene inclinaciones naturales por el pecado. Y Él hizo eso para saber cómo socorrer a los que son tentados. Pregunto, si Cristo no toma nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabría Él socorrer a los que son tentados? No. Pues no sabría, porque los que son tentados en naturaleza pecaminosa. Tienen naturaleza pecaminosa y esa naturaleza misma produce tentaciones en ellos. Y para Cristo conocer ese tipo de tentaciones, cómo son tentados los que tienen naturaleza pecaminosa, Él mismo también tuvo naturaleza pecaminosa en la herencia. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía en esta cita. Está claro. El siguiente texto es de la Biblia, o sea, los textos que están en azul son de la Biblia, los rojos son de Elena de White. Romanos 8, 1 al 3, ustedes lo pueden leer completo ahí. El versículo 3 dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Así que ¿cómo fue enviado Cristo? En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, para poder condenar el pecado en la carne. En otras palabras, si Cristo no viene en la semejanza de carne de pecado, ¿podría Él condenar el pecado en la carne? No podría. La única forma en la que Cristo podía condenar el pecado en la carne era siendo hecho en semejanza de carne de pecado. La siguiente cita, que aparece en el manuscrito liberado, volumen 10, página 176, párrafo 1, nos ayuda a entender qué entendía la hermana White sobre Romanos 8.3. Cuando dice que fue hecho en semejanza de carne de pecado para poder condenar el pecado, ¿qué entendía Elena de White por eso de en semejanza de carne de pecado? Vamos a leer esa cita. Dice: aquel que asumió la humanidad sobre sí mismo sabe cómo compadecerse de los sufrimientos de la humanidad. Dice aquí: tenía la misma naturaleza que Adán en el paraíso. No. El pecador. Ah, no dice El eso. pecador. Dice, tenía la misma naturaleza que el pecador. ¿Hemos sido pecadores? Claro que sí. Tenemos naturaleza pecaminosa. Pues Cristo tenía esa misma naturaleza. Dice Elena de White, Él tenía la misma naturaleza que el pecador. La misma naturaleza que el pecador, que tiene tendencia por el pecado. Eso dice aquí. Tenía la misma naturaleza que el pecador. Aunque, ¿qué hizo? No conoció el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Él nunca transgredió la ley. Amén. Ni con un acto externo, ni con un pensamiento. Cristo nunca tuvo ningún motivo equivocado. Cristo nunca pecó, nunca transgredió. Nunca acarició ningún mal sentimiento, ningún mal pensamiento. Por eso no pecó. Pero tuvo la misma naturaleza que el pecador. ¿Y por qué? ¿Para qué? Dice que aquí, para poder condenar el pecado en la carne. Así que, sin tener la misma naturaleza que tiene el pecador, Cristo no podría condenar el pecado en la carne. Tenía que tener la misma naturaleza que el pecador, que los pecadores comunes, descendientes de Adán, para poder simpatizar con ellos y poder condenar el pecado en la carne. No habría otra manera. Y no solo eso, dice, y poder compadecerse. ¿Se podría compadecer si no hubiese tenido la misma naturaleza que el pecador? No. ¿Ven la herejía de aquellos que enseñan que Cristo no tuvo la naturaleza que tenía el pecador? Dice, para poder compadecerse de los que estaban en dificultades, peligros y tentaciones que acechaban en su propio camino mientras caminaban con los hombres. Debe obtener ayuda como él mismo la obtuvo, a través de una conexión vital con Dios. Por eso, en la siguiente cita, que aparece en la Review and Herald el 24 de febrero de 1874, párrafo 4, dice que la obra maestra de redención, o sea, el plan de redención, solo podía ser llevado a cabo por el Redentor tomando el lugar del Adán caído. Así que, ¿qué tipo de naturaleza tuvo Cristo? La naturaleza que tomó Adán después de la caída. Algunos usan el término poslapsaria. Esa fue la naturaleza que Cristo tomó y era la única forma en la que se podía llevar a cabo el plan de redención. Cuando usted le quita a Cristo la herencia natural de nuestra naturaleza caída, está destruyendo el plan de redención. No habría plan de redención si Cristo no hubiese tomado el lugar, no del Adán impecable, no del Adán santo, no del Adán sin pecado antes de la caída, sino la del Adán caído. Hay quienes dicen que Romanos 8.3 dice semejanza de carne de pecado, no igualdad.
Pero también Filipenses 2.7 dice que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Pero de Filipenses 2.7 entendemos que semejante a los hombres significa 100% hombre. ¿Por qué entonces entendemos diferente de Romanos 8.3 en semejanza de carne de pecado? Y se destaca la diferencia y no la igualdad. Semejante a los hombres significa que fue hecho hombre, en la condición de hombre, 100% hombre. Entonces, semejanza de carne de pecado tiene que ser carne de pecado, 100% carne de pecado, como es la carne de pecado. Pero la Biblia es más clara. Romanos 9, 1 al 3 dice que 1 al 4 y al 5 realmente, el versículo 5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne, ¿cómo era Cristo? Según la carne de Cristo, ¿como quién era? Como los patriarcas. Así de los cuales, o sea, de los patriarcas, según la carne, según la calidad de la carne, según la naturaleza humana que Cristo tomó, Él era como eran los patriarcas. O sea, Él era de la descendencia de los patriarcas, es lo que está diciendo la Biblia. Según la carne, según su naturaleza humana. Cristo tuvo una ascendencia biológica, natural en su tipo de carne hereditaria. Precisamente por eso Cristo vino a través de una mujer pecaminosa como María. Él pudo haber venido, Cristo pudo haber venido a la tierra en una cápsula especial, diseñada en el cielo. Pudo haber venido así. Era difícil para Él. Era difícil para Cristo venir en una nave espacial. Los que han visto por ahí muñequitos que no deben ver. ¿En qué vino Goku a la tierra? Bien. Goku. En una cápsula, en una nave espacial, ¿no es verdad? Y se estrelló en la tierra y un viejito lo recogió. ¿En qué vino Superman a la tierra? En una cápsula, en una nave espacial, se estrelló contra la tierra, ¿no es así? Pero tanto Goku como Superman, los dos tenían naturaleza aparentemente humana, se veían como los hombres. Tú miras a Goku y se veía como cualquier otro hombre. Y miras a Superman y se ve como cualquier otro hombre. ¿Pero qué tiene Goku y Superman? Superpoderes, ¿no es así? Una fuerza descomunal que no es natural en un ser humano. Y la humanidad de Superman y de Goku, ¿dónde fue creada? En otro planeta. Ellos dos se parecen mucho. Pero Cristo no vino a la tierra en una cápsula especial y con una naturaleza humana diseñada en el cielo. Cristo vino a través de un nacimiento natural. Estuvo 9 meses en el vientre de María. Se desarrolló y se formó allí. Su naturaleza humana fue afectada por la ley de la herencia de forma natural. Tomó de María la naturaleza humana. Vino a través del nacimiento, como nace todo descendiente de Adán en esta tierra. Y su naturaleza humana era la naturaleza humana que tiene todo el mundo cuando nace en la carne, en la naturaleza inferior. Y eso lo deja claro la siguiente cita: el deseado de todas las gentes, página 32, párrafo 3, dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán. Eso está clarito para los que quieren entender. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Ustedes quieren saber cómo afecta esa ley de la herencia? Lean otros escritos de la misma autora, de Elena de White, donde ella dice cómo afecta esa ley de la herencia. Que incluye, desde luego, las malas tendencias hereditarias. Están ahí en la carne, eso es algo biológico. Y dice aquí que como cualquier hijo de Adán, o sea, no hay diferencia ahí, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y por si fuera poco, lo que dice a continuación lo deja aún más claro. Dice: y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y los antepasados terrenales de Cristo no se podían quejar solo de efectos inocentes a través de la ley de la herencia. Los antepasados de Cristo, por medio de la operación de la ley de la herencia, heredaron no solo debilidades inocentes, sino también las propensiones pecaminosas de la carne. Las tendencias, las malas tendencias que están ahí en la carne. Eso está y opera a través de la ley de la herencia. Y todos los antepasados de Cristo se quejaron no solo de las debilidades físicas como hambre, cansancio, sino también de las tendencias al pecado que están en la carne.
Y si Él vino como cualquier descendiente de Adán, como cualquier hijo de Adán, y aceptó todos los efectos de la gran ley de la herencia, no se puede decir que Cristo solo heredó debilidades inocentes como el hambre, el cansancio, sino también que heredó las tendencias que nos tientan en la carne. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. El versículo 14 dice que Él participó de lo mismo. ¿No dice así? El versículo 16 dice que socorrió a la descendencia de Abraham. El versículo 17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y el versículo 18 dice que padeció siendo tentado. Adán en el paraíso no padeció siendo tentado. Y Cristo tenía que ser en todo semejante a nosotros. En cuanto a la carne y a la sangre, que dice la Biblia, Él participó no de lo parecido, Lo mismo. y no fue de forma vicaria, sino que de lo mismo. En la siguiente cita, ustedes van a ver cómo entendía eso la hermana White, qué tan parecido o similar era Cristo a nosotros en la carne. Eso es Mensajes Selectos, tomo 3, página 145, párrafo 4, dice: como Dios que era, no podía ser tentado. Eso quiere decir que Cristo, en su condición divina, como Dios, no podía ser tentado. Por eso precisamente toma la naturaleza humana, para poder ser tentado. Y entre otras cosas también para poder morir. Sigue diciendo, pero como hombre podía hacerlo y con mucha fuerza. Y podía ceder a las tentaciones. En otras palabras, podía pecar. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, o sea, hablando de la naturaleza humana de Cristo, era creada en el vientre de María, desde luego. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana. ¿Y qué palabra usa ahí? Idéntica. Ay, pero como que la hermana White no le afectó mucho que la Biblia dice semejante. Así que ese argumento falaz que usan los eruditos para enfatizar, no dice igual, dice semejante. La hermana White como que no le importó mucho eso. Semejante es parecida. Ella entendió semejante como queriendo decir que su naturaleza humana era idéntica. Es una palabra bastante fuerte. Idéntica a la nuestra. Y por si fuera poco, lean la siguiente cita para que vean lo que dice. El Cristo triunfante, página 210, párrafo 6, dice: la perfecta humanidad de Cristo, eso está hablando del carácter de Cristo, la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. O sea, el carácter intachable de Cristo, podemos tenerlo también nosotros. Al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar, así como tampoco se había podido quebrantar su lealtad en el cielo. Pero al humillarse y adoptar nuestra naturaleza, podía ser tentado. No había tomado la naturaleza de los ángeles, sino la humana. ¿Y qué dice a continuación? Perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que en Él no había mancha de pecado. O sea, nunca cometió ninguna transgresión a la ley. Así que no solo dice que era idéntica a la nuestra, sino que también, para rematar, como decimos, era perfectamente idéntica a la nuestra. Usted no va a escuchar a ningún teólogo de la nueva teología, a ningún pastor, a ningún erudito que enseña la nueva teología, diciendo algo similar. Que Cristo tomó una naturaleza humana perfectamente idéntica a la que tenemos nosotros. No, eso es una herejía. Naturaleza pecaminosa. No, eso es una herejía, no digas esa barbaridad. La misma naturaleza que el pecador, hereje. Y todo eso lo dice el espíritu de profecía. Hebreos 4, 15 y 16 dice que Cristo fue tentado en todo. Y que precisamente por eso es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él mismo tenía esas debilidades. Y por eso fue tentado en todo. ¿Cómo fue tentado? La siguiente cita, alza tus ojos, página 170, párrafo 3, dice que se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto. No dice como Adán en el paraíso fue tentado, sino como la naturaleza humana caída habría de ser tentada. Así que Cristo fue tentado como lo es tentado el hombre caído, el hombre que tiene naturaleza caída.
fue tentado en cada punto como la naturaleza humana caída habría de ser tentada, a fin de que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Si Cristo no hubiese sido tentado como la naturaleza humana caída es tentada, ¿sabría cómo socorrer a los que son tentados? No sabría. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de la justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo, tal como lo somos, como nosotros lo somos, pero sin pecado. Incluso hay algunos que dicen, no, pero eso no puede ser, porque si Cristo hubiese tenido la misma naturaleza que nosotros, entonces Él habría sido un pecador. Eso lo van a escuchar mucho en la nueva teología. Pero miren lo que dice Elena de White, parece que ella tuvo que combatir esa idea también en su época. Mensajes Selectos, tomo 1, página 477, párrafo 2, dice, me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Personas que le escribían a la hermana White decían, no puedo creer que Cristo haya tenido la misma naturaleza que yo tengo. La misma naturaleza que el hombre. No puede ser la misma. Tiene que haber sido otra. Quizás parecida, pero no la misma. Y la hermana White recibía estas cartas y las leía. Gente que decía que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. ¿Y por qué creían eso? Dice, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. En otras palabras, habría pecado, habría sido un pecador como nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Elena de White? ¿Cuál fue la respuesta que ella dio? Ustedes tienen razón. La naturaleza de Cristo era distinta a la nuestra. Porque si hubiese sido la misma, hubiese sido un pecador. ¿Le dio la razón a Elena de White? No, dice, si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Y como hoy se habla bastante mal del rol de Cristo como nuestro ejemplo, hay quienes quieren elevar el rol de Cristo como sustituto y minimizar su rol como ejemplo. Pero ambas misiones de Cristo, tanto su misión como ejemplo para la raza humana, como sustituto y salvador de la raza humana, tienen el mismo nivel de importancia. Ambas cosas son verdaderamente importantes. De nada serviría que Cristo fuera sustituto si no hubiese sido también ejemplo y nos mostrara cómo salir del pecado y de las tentaciones y vencer sobre el pecado. Así que tenía que ser un perfecto ejemplo y a la vez perfecto sustituto. Ambas cosas tienen que ir en armonía. Ahora se quiere hablar de Cristo mucho como mi sustituto, quien me sustituye, me salva, me perdona, pero no Cristo como mi ejemplo, quien me capacita para vencer el pecado. Así que la única forma en la que Cristo podría ser nuestro ejemplo era si llevaba nuestra misma naturaleza. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Y efectivamente eso se dice. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador, o sea, no nos podría ayudar. Fue una solemne realidad que Cristo vino a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Eso es lo que demuestra la victoria de Cristo en la naturaleza humana. Hebreos 5, 7 al 10 dice que Cristo aprendió la obediencia, versículo 8, Hebreos 5, 8, y fue perfeccionado. Ahora, ¿cómo es eso de que Cristo aprendió la obediencia? Adán, cuando fue creado, Dios tuvo que darle clases de obediencia. No. Tuvo que enseñarle a Adán a obedecer. No. Nos dice el espíritu de profecía, y aquí no les voy a presentar la cita, que para Adán el obedecer era tan natural como respirar. Usted tiene que recordarse constantemente de respirar. Tiene que acordarse de respirar. Usted no anda pensando de que, ay, llevo 15 minutos sin respirar, déjame respirar. Menos mal. Usted no hace eso. ¿Por qué? Porque si usted dejara de respirar, ¿qué le pasa? Se muere. Para usted respirar es natural. Ni siquiera piensa en eso. Le sale natural. Para Adán, la obediencia, la perfecta obediencia a la ley de Dios, era tan natural como respirar. No tenía que esforzarse, no tenía que luchar para obedecer.
¿Quiénes son los que tienen que aprender la obediencia? Los que tienen naturaleza caída. ¿Por qué? Porque lo natural en los que tienen naturaleza caída, ¿qué cosa es? La desobediencia, desobedecer. Nosotros tenemos que esforzarnos por obedecer. Y de hecho, nuestro esfuerzo, ustedes saben que no vale de nada. Si no cooperamos con Cristo, si Cristo no nos otorga el Espíritu Santo y nos hace participantes de la naturaleza divina, si Cristo no nos otorga su gracia, nuestros mejores esfuerzos no servirían de nada. Pero nuestros esfuerzos en cooperación, en unidad con Cristo, nos pueden llevar ¿a qué? A la victoria. ¿Y los méritos de quién son? ¿De nosotros? No, son de Cristo. Porque la fuerza que nos ayuda a vencer es la fuerza de Cristo, no la nuestra. La nuestra no vale de nada. Pero sí nosotros tenemos que aprender a obedecer. Aprender la obediencia. Si la Biblia dice que Cristo tuvo que aprender la obediencia, eso significa mucho. Significa que Él tomó de nuestra naturaleza pecaminosa y para Él, el esfuerzo que requería para Él obedecer es el mismo esfuerzo que se requiere de nosotros para que podamos obedecer. Para Cristo no era natural el obedecer. Él necesitaba de una fuerza sobrenatural que operara en Él, que le llevara a obedecer, que le ayudara a obedecer. La revista Señales de los Tiempos, 17 de octubre de 1900, párrafo 13, lo deja claro, dice así: Cristo vivió una vida humana para poder ser el ejemplo del hombre en todas las cosas. Él resistió la tentación del mismo modo en que cada ser humano debe aguantar. Él le creyó a Dios como nosotros debemos creer. ¿Saben lo que significa eso? Que Cristo tuvo que desarrollar fe en Dios. Miren, Dios el Padre funcionó para Cristo como Cristo funciona para nosotros hoy. Amén. La fe que nosotros tenemos que ejercer en Cristo, en Dios, Cristo la ejerció en su Padre. ¿Le oraba a quién? A su Padre. Dice a continuación: Él aprendió obediencia del mismo modo que estamos obligados a aprender obediencia. Eso es una bomba. Y usted no va a escuchar eso a ningún erudito de la nueva teología decirlo. Él venció como debemos vencer. En su camino padeció múltiples tentaciones directas, pero Él sabe cómo socorrer a todos los que son tentados. Amén. Cuando usted, mira, esta es la dinámica del Evangelio. El corazón del Evangelio es Cristo venciendo la carne caída y pecaminosa y dejándonos un ejemplo de victoria sobre el pecado. Ese es el corazón, la dinámica del Evangelio. Además de que Cristo murió y con su sangre pagó nuestra salvación, nuestra redención. Hebreos 2, 10 y 11 dice que Él fue perfeccionado a través de la aflicción para llegar a ser nuestro Salvador. Así que por medio de su experiencia, Él es el perfecto Salvador que necesitamos. Gálatas 4, 4 y 5 dice que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Qué significa eso? La palabra que se traduce como nacido bajo la ley y nacido de mujer es la palabra ginomai en griego, que significa generar o llegar a ser, o sea, ser hecho. Por eso hay versiones que dicen hecho de mujer, hecho bajo la ley, porque Él se hizo de la naturaleza de la mujer, de María en este caso, y fue hecho en la condición de bajo la ley. Ahora, en la Biblia, estar bajo la ley significa estar bajo condenación, ser culpable. Así que Cristo nació bajo la condenación de la ley. Miren lo que dice la Review Herald, 15 de diciembre de 1896, párrafo 7, dice: revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. ¿Y en qué nivel estábamos? Bueno, nosotros también estábamos nacidos de mujer y nacidos bajo la ley. Y el versículo de Gálatas 4:5 dice que Él fue hecho de mujer y bajo la ley, precisamente para poder salvar o para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Entienden eso? Cristo tuvo que descender hasta el nivel mismo en el que estaban aquellos a quienes vino a salvar. O sea, si nosotros somos hechos de mujer y nosotros somos nacidos bajo la ley,
Cristo también vino a esa misma condición. Por eso el espíritu de profecía dice que Él descendió al nivel de los que deseaba salvar. En Él no había ni engaño ni pecado, siempre fue puro e incontaminado. Eso está hablando de la naturaleza superior de Cristo, de su carácter. Puro, incontaminado, sin pecado, aquí en su carácter. Y sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, eso en la carne, al revestir su divinidad de humanidad para poder relacionarse o simpatizar, podríamos decir, con la humanidad caída. Y ustedes pueden terminar de leer la cita, es muy interesante. Me voy a saltar la que sigue y voy a leer esta que viene a continuación, que es también una bomba. Es del Instructor de la Juventud, 20 de diciembre de 1900, párrafo 7, dice: piensa en la humillación de Cristo. En otras palabras, medita en esto. Y nosotros deberíamos meditar en eso. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Esa cita es una bomba. Y nuevamente esta es una de las citas que nunca usted la va a escuchar de parte de uno de los que defiende la nueva teología. Ahora, esto desde luego no puede estar hablando del carácter de Cristo, porque Cristo no tuvo un carácter caído, un carácter degradado, corrompido o contaminado. Cristo no fue así. Entonces esto está hablando de ¿qué? De la herencia de la carne de Cristo. En la carne, en la naturaleza inferior, en el cuerpo de Cristo, Él tenía una naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. ¿Y qué contaminación es esa? Son las malas tendencias, las malas propensiones o pasiones que son intrínsecas, innatas en la carne y que se cargan ahí a través de la ley de la herencia. ¿Y para qué hizo eso? Usted puede leer un poquito más adelante, dice: porque al hacerlo pudo asociarse con los pecadores y afligidos hijos e hijas de Adán. Si no hace eso, Él no podría relacionarse o asociarse con los descendientes de Adán. Segunda de Corintios 5:21 dice que Cristo fue hecho pecado. ¿Cuándo fue Cristo hecho pecado? Hay quienes aplican eso solo a la cruz, que Cristo fue hecho pecado en la cruz. Pero Cristo no solo fue hecho pecado en la cruz. Cristo, cuando tomó nuestra naturaleza humana, también fue hecho pecado, porque era una naturaleza pecaminosa. Mensajes Selectos, tomo 1, página 314, lo deja claro en el párrafo 2, dice: qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño, en fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Una vez más, se repite este concepto de que Cristo tenía que descender a nuestro nivel. Si venía a salvarnos, tenía que alcanzarnos allí donde estábamos. ¿Y dónde estábamos? Todos cuando nacen, ¿qué heredan? Naturaleza pecaminosa. Y si Cristo quería alcanzarnos donde estábamos, tenía que alcanzarnos en nuestra condición caída y pecaminosa de la carne, en nuestra debilidad física. Eso no significa, y quiero aclararlo porque siempre viene esta falacia y esta acusación, no significa que Cristo para alcanzar a un homosexual tenía que volverse homosexual, o para alcanzar a un ladrón tenía que robar, o para alcanzar al asesino tenía que matar a alguien para saber qué siente un asesino cuando mata a alguien y entonces comprender al asesino. Cristo no tenía que pecar y saborear el pecado para saber qué siente el pecador. No, cuidado con eso. Eso no es lo que quiere decir esta cita. Cristo nunca pecó, y si Cristo hubiese pecado no nos podría salvar del pecado. Él tenía que pagar con su vida inmaculada el precio que la ley exigía por el pecado, y tenía que tener una obediencia intachable a la ley. Cristo no podía pecar. Ahora les pregunto algo: el asesino, el homosexual, o el drogadicto, o el alcohólico, o aquel que es adicto al tabaco, ¿tiene una naturaleza distinta de aquel que nunca ha probado esos vicios? No,
porque todos nacen con la misma naturaleza. O sea, el hecho de que alguien haya probado y se haya degradado en su carácter y haya pecado y haya saboreado el pecado, eso no cambia el tipo de naturaleza humana con la que venimos al mundo. Todos nacemos con naturaleza caída y pecaminosa. Hay otros que degradan su carácter, y Cristo no tuvo un carácter degradado. Él no probó el pecado, pero tuvo la misma naturaleza caída y pecaminosa que hereda el homosexual, el asesino, el drogadicto, solo que ellos cedieron a su naturaleza pecaminosa y saborearon el pecado y desarrollaron, adquirieron e incorporaron propensiones del pecado en su carácter. Cristo eso nunca lo hizo. Nunca tuvo una mancha ni una inclinación por el pecado en su carácter. Tuvo un carácter intachable, sin propensiones por el pecado en su mente, en su carácter. Pero enfrentó las mismas tentaciones, la misma debilidad en la carne que todo ser humano hereda. Así que Cristo tenía que alcanzarnos en nuestro estado caído en la carne, no en la corrupción del pecado y del carácter. ¿Entienden hasta qué punto Cristo desciende? ¿Hasta qué es lo que toma y qué es lo que no toma? Cristo toma todo lo que nosotros tomamos por herencia al nacer en la carne, la misma debilidad en la carne caída y pecaminosa, pero no corrompió jamás su carácter. Sigue diciendo esta cita: debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros. ¿A dónde está explicando eso la hermana Juan? A la encarnación de Cristo, a la naturaleza humana que tomó. No se está refiriendo a la cruz. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Así que Cristo simpatiza con todo aquel que tiene naturaleza caída por herencia. Simpatiza con la debilidad de la carne y con todas las tentaciones hereditarias, naturales que posee la carne. Cristo lo comprende todo. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. ¿Y qué demuestra todo esto? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Mensajes Selectos, tomo 2, página 151, párrafo 2 dice: aunque no tenía ninguna mancha de pecado, ¿en dónde? En su carácter. Ahora les va quedando claro. ¿En dónde es que Cristo no tenía ninguna mancha de pecado? En su carácter. Conservó un carácter impecable, sin propensiones por el pecado, sin gusto alguno por el pecado. Cristo odiaba el pecado en su carácter. Tenía un carácter inmaculado, intachable. No tenía ninguna mancha de pecado en su carácter. Sin embargo, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Ahora está hablando de la carne. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Así que, ¿qué es lo que Cristo quería lograr? Él quería demostrarle al género humano y al universo lo que podría alcanzar todo descendiente de Adán, todo ser humano, si aceptaba la provisión que él había ofrecido en el plan de redención. Amén. Lo que podía llegar a ser todo aquel que tiene naturaleza caída. Por eso él también tomó naturaleza caída y con su vida impecable demostró lo que era posible para nosotros. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146, párrafo 2 dice: Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Yo no sé qué más claro lo puede decir Elena de White. Más claro no lo puede decir. ¿Hizo Cristo algo imposible de lograr? No, lo mismo que todos pueden cumplir. Amén. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir que para beneficio del hombre: ¿os forzará alguien mi fortaleza? ¿La fuerza de quién es? La de Cristo. Hagan paz conmigo, si hagan paz conmigo.
se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios, que gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, y voy a hacer una pausa aquí, dice aquí que gracias a la misma fuente, la fuente de poder, por la cual Cristo venció en su naturaleza humana. Esta cita es problemática para aquellos que creen en una nueva teología, porque si ellos enseñan y creen que Cristo venció y nunca pecó, porque estaba favorecido por una naturaleza humana exenta de las pasiones que corrompen a los descendientes de Adán, entonces, a menos que Él nos dé a nosotros esa misma naturaleza, no podemos seguir su ejemplo, no podemos vencer como Él venció. Porque dice aquí que la única manera en la que nosotros podemos lograr la victoria es recibiendo la misma fuente de poder mediante la cual Cristo venció en su naturaleza humana. Y si la fuente de poder de Cristo estaba en que Él tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, deberían darnos a nosotros también la naturaleza de Adán antes de la caída para poder vencer. Y ustedes saben que eso no va a pasar, eso es carne santa. Y eso lo vamos a recibir cuando Cristo venga. Así que la fuente de poder que capacitó a Cristo para vencer no estaba en una ventaja en su carne humana, ni porque se saltó ciertos aspectos de la ley de la herencia. Él heredó todo lo, como cualquier hijo de Adán, todo lo que cualquier hijo de Adán hereda. Pero estuvo capacitado porque por la influencia del Espíritu Santo y siendo participante de la naturaleza divina desde nacimiento. Y gracias a la misma fuente de poder por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre, sigue diciendo, el hombre puede resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Amén. Una cita clara y ustedes pueden terminar de leerla. Y a buen entendedor, pocas palabras les bastan. Esta es la verdad sobre la naturaleza humana de Cristo. Hoy se enseñan cosas confusas, cosas diferentes. Nos queda un solo tema sobre la naturaleza humana de Cristo. El anterior fue la introducción. El día de hoy estudiamos cómo fue Cristo en la naturaleza inferior. ¿Qué heredó? ¿Hasta qué punto nos alcanzó? Eso fue lo que estudiamos hoy. En la próxima clase vamos a estudiar cómo fue Cristo en su naturaleza superior, en su carácter. El carácter que Cristo tuvo. ¿Y cómo lo logró? Y si es posible para nosotros tener ese carácter también. Y vamos a ver algunas citas que parecen contradictorias, que parecen decir algo distinto a lo que estudiamos el día de hoy, y eso lo vamos a resolver en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Amén.